Un cordial saludo. En este video vamos a continuar con el análisis de este circuito de control que puede ser implementado en una aplicación de rectificador controlado y que produce una señal PWM, en este caso a la puerta de un SCR. Entonces aquí en este SCR el circuito de control produce esta señal PWM que va a dispararme en el ángulo de disparo que yo necesito para controlar la potencia de la carga. En este caso es un bombillo. Puede ser un SCR, puede ser un TRIAC, bueno. Lo importante es que genere la señal PWM con este ángulo ajustable. En el video pasado vimos el funcionamiento del circuito de control para generar esa señal PWM. Y en el video de hoy lo que vamos a ver es solucionar un ejercicio de diseño. Es decir, si yo necesito un ángulo específico, el ángulo que yo quiera, cómo diseñar todos los valores, o sea, cómo hacer el diseño de todos los valores. Supongamos que yo necesite aquí que el ángulo sea 110 grados, como este, o necesite que el ángulo sea 80, 30. Entonces, ¿cómo diseñar los valores de todo el circuito de control para que produzca un ángulo de 80 grados, de 60 grados, de 30 grados? Entonces, ese es el objetivo del video, de este video. Que ustedes sepan cómo diseñar todos los valores de este circuito, las resistencias, el capacitor, el transformador, todos esos valores, para que me produzca el ángulo que yo desee, ¿no? Acuérdense que el ángulo que yo deseo depende de la potencia que quiero entregarle a la carga. Entonces ustedes calculan la potencia, el voltaje y la corriente que quieran entregarle a esta carga y de acuerdo a eso hayan el ángulo. Esa parte no la vamos a hacer. Sencillamente es ya sabiendo qué ángulo, entonces cómo diseño los valores de control. Entonces, comencemos. Entonces yo establecí unos pasos de diseño. Todo esto son los apuntes del video pasado. Y aquí establecí una metodología de diseño. Entonces, esa metodología de diseño es para resolver el problema que les acabé de decir. Diseño un circuito de disparo de 0 a 180 grados, donde el ángulo de disparo sea alfa. ¿Listo? Entonces, ustedes quieren diseñar ese circuito para que el ángulo de disparo sea un ángulo específico. El paso 1, entonces se establece N1 y N2. Recuerden que N1 y N2 es la razón de transformación del transformador, de tal forma que el voltaje pico del secundario esté entre 15 y 30 voltios. Entonces recuerden, aquí arriba, que la entrada son 120 voltios RMS, ¿sí? Entonces recuerden que aquí de entrada son 120 voltios RMS, y 120 voltios RMS significa 169.7 voltios pico. Entonces recuerden que esta señal es de casi 170 voltios pico. Y el primer paso de diseño es diseñar N1 y N2, de tal manera que el voltaje pico del secundario no sobrepase los 30 voltios. Porque ese voltaje pico luego se convierte en BM, entonces no queremos un BM muy alto. Entonces el primer paso es pues escoger el transformador adecuado para que la salida no sea mayor de 30 voltios pico. Yo propongo entre 15 y 30, ¿no? Obviamente esa es una consideración muy personal. Lo importante es que no sea un voltaje muy alto, inclusive si quieres más abajo de 15 voltios, 10 voltios, como ustedes quieran. Lo importante es que sepan cuál es el voltaje pico aquí en el secundario y que ese voltaje pico luego se va a convertir en el voltaje que está entrando al regulador después de que pase por el rectificador. Entonces aquí entra una onda alterna, la rectifica, me queda rectificada de onda completa. Entonces la salida aquí del rectificador es esta onda que dijimos acá en la clase pasada, una onda rectificada, y luego esa onda rectificada la pasamos a través de un diodo, que es aquí este circuito azul, y un capacitor. Y entonces me queda que el voltaje pico de la onda rectificada se convierte prácticamente en el voltaje DC que entra al regulador. Entonces, por eso es importante que en el diseño escojan una N1 y N2, de tal manera que el voltaje pico del secundario sea menor que 30 voltios. Es mi sugerencia. Ese sería entonces el paso 1.
El paso 2 es establecer un valor de capacitor alto, mayor a 1000 microfaradios. Me refiero a este capacitor, al capacitor de la fuente. Me refiero a este capacitor. Ese capacitor, como es el capacitor del filtrado, entonces la idea es que sea alto para que la señal BM sea prácticamente continua. Entonces aquí entra una señal de 170 voltios pico, sale una señal de más o menos 25 voltios pico, me lo estoy inventando. Esos 25 voltios pico le resto 2 diodos, me quedan 23.5 voltios pico. Esos 23 se le resta este otro diodo y me quedan 22 punto algo. Y el capacitor, entonces, como es grande, me va a retener esos 22 punto algo y aquí la B me va a ser igual a 22 punto algo. Entonces, el capacitor debe ser grande para que el rizado sea menor, sea mínimo. Les propongo un capacitor por ahí de 3300 microfaradios. Bueno, hasta de 1000 microfaradios sirve. Y eso va a producir un rizado acá, pero como BM lo podríamos utilizar también para alimentar todos los otros circuitos. En la explicación que les di no estamos alimentando ningún circuito de aquí con BM, lo estamos alimentando es con la salida de 5 voltios, pero podríamos alimentarlo con BM, ¿no? Entonces ya saben, son dos posibles alimentaciones de continua, esta que es una fuente de C no regulada, BM, y 5 voltios, que es la salida de una fuente de C regulada. Pero el BM nos puede servir, inclusive ahorita vamos a demostrar, o más bien a mostrar, que este BM es mucho más apropiado usarlo en el circuito generador diente de sierra que los mismos 5 voltios. Entonces, por eso este capacitor debe ser grande. ¿Listo? Entonces, esa sería como la segunda parte del diseño. El paso 2 establece un valor de capacitor alto. El paso 3, asignar valores a R1 y R2 de tal forma que B1 sea menor que 1 voltio. ¿Cuál es R1 y R2? Entonces, si nos vamos aquí arriba, R1 y R2 son estas dos resistencias, R1 y R2, que ahí están de 1 mega y de 250 ohms. Bueno, estos valores estamos diseñándolos, o sea, supuestamente ustedes no saben que hay un mega o 150. Entonces se debe establecer valores de R1 y R2 de tal manera que el divisor de voltaje, acuérdense lo que les explicaba en el video pasado, ahí se genera un divisor de voltaje en el detector de cruce por cero. Entonces, miren que, acuérdense que este es el detector de cruce por cero. Y aquí está el divisor de voltaje. Entonces aquí tenemos R1 y R2. Aquí está la entrada de 5 voltios, que sale el regulador. Y entonces, no, qué pena, la entrada está aquí por este lado. Y entonces se genera un divisor de voltaje, 5 por R2 dividido en R1 más R2. Entonces la fórmula es esta. 5 por R2 dividido en R1 más R2. Y ese voltaje, dijimos la clase pasada o el video pasado, dijimos que ese voltaje debería ser pequeñito, ¿no? Que debería ser 1 voltio, 0.5 voltios, que es esta línea azul, que dijimos que tenía que ser bien bajita para que el detector de cruce por cero generara un pulso, no tanto una onda cuadrada grande, sino más bien un pulso. O sea que el otro criterio de diseño va a ser que vamos a diseñar valores de R1, R2, de tal manera que 5 por R2 dividido entre R1 más R2 de 1 voltio o menos. Aquí no necesariamente tienen que entrar los 5, ¿no? Como les he dicho muchas veces, puede entrar estos 5 o puede entrar BM, el que quieran, depende del diseño que ustedes quieran hacer. Entonces, aquí genera un divisor de voltaje. Aquí sí es más recomendable que entre 5, porque el 5 es totalmente continua, no tiene rizado, para generar aquí un B1 totalmente recto, ¿no? Totalmente lineal. Entonces, aquí tendríamos nuestro divisor de voltaje y el criterio de diseño es que B1 sea igual que 5 por R2 dividido entre R1 más R2 sea menor que 1. ¿Listo? Entonces ese sería el otro paso. El paso 3, asignar valores a R1 y R2 de tal forma que B1 sea menor a 1 voltio. ¿Sí? Entonces aquí está la ecuación. B1 igual a 5 por R2 dividido en R1 más R2. Y ya saben cuál es R1 y R2, ¿no? R1 y R2 es estas dos resistencias que son el divisor de voltaje que entra el primer amplificador operacional. ¿Sí? Bueno, el paso 4, entonces ya diseñamos R1, R2, ya diseñamos el capacitor, ya diseñamos N1 y N2. El paso 4 es elegir un BPDS menor a 5. Bueno, recordemos qué es BPDS.
BPDS es el voltaje pico del diente de sierra que queremos hacer en el generador diente de sierra. Y se elige uno menor a 5. Bueno, ¿por qué estamos eligiendo un valor pico menor a 5? Porque yo estoy suponiendo que estoy alimentando el generador diente de sierra con 5 voltios. Miren, aquí está. Este es el generador diente de sierra. Y ahí estoy alimentándolo con 5 voltios. Entonces aquí tengo 5 voltios. Y aquí tengo la resistencia diente de sierra, el capacitor diente de sierra. Y entonces estoy alimentando aquí el circuito con 5 voltios, que son los 5 voltios que salen de aquí arriba, ¿sí? Entonces, ahí estoy alimentando el circuito con 5 y por eso es que mi criterio de diseño tiene que ser que el voltaje pico del diente de sierra que yo esté diseñando sea menor que 5, ojalá mucho menor. Porque quiere decir que este capacitor se va a cargar hasta 5. Y si el capacitor se alcanza a cargar hasta 5, que es esta fuente, pues no estaría generando un diente de sierra como circular, porque acuérdense que el capacitor se carga exponencialmente, ¿cierto? Y yo quisiera que el diente de sierra fuera más bien como lineal, ¿no? O sea, que aquí no se notara tanto esta curva, sino que fuera como una línea. O sea, para que sea bien lineal, pues el voltaje pico del diente de sierra, que es hasta donde se alcanza a cargar el capacitor, debe ser mucho menor al voltaje máximo que 5. Aquí es donde yo les recomiendo no alimentar el diente de sierra con 5. Aquí sí les recomiendo alimentarlo con BM. Porque BM, de acuerdo a lo que hablamos al principio de este video, va a ser más o menos 25, 30 voltios, 22 voltios, va a ser mucho más grande. Y me da como un rango más de operación para que el capacitor se alcance a cargar hasta por ahí 25 voltios. De hecho, el capacitor nunca se va a cargar completamente, sino que cuando le llegue el pulso del cruce por cero aquí a esta resistencia, RT, él se va a descargar. Entonces, el criterio de diseño es que ustedes eligen un BDS, o qué pena, un BPDS, un voltaje pico del diente de sierra, mucho menor que el voltaje máximo. Si el voltaje máximo es 5, pues mucho menor que 5. Si el voltaje máximo es BM, pues mucho menor que BM. Y entonces ustedes ya tienen el voltaje pico. Y miren aquí esta gráfica del diente de sierra. No sé si recuerden que el diente de sierra en este caso tiene un periodo de 8.33 milisegundos. Explicamos en el video pasado que este periodo es porque la red eléctrica es de 60 Hz, entonces la red eléctrica tiene un periodo de 16.6 milisegundos y aquí digamos, la descarga del capacitor aquí se da cada vez que el detector de cruce por cero envía un pulso que es igual a la mitad del periodo de la entrada, que la entrada es de 16.3 y el pulso se envía cada 8.33. Entonces habíamos dicho en el video pasado que aquí eran 8.33 milisegundos y estamos nosotros decidiendo cuál voltaje pico queremos. Cuando ustedes ya decían qué voltaje pico quieren, entonces ustedes van a decir, listo, yo quiero un voltaje pico de 2 voltios. Entonces tienen dos valores importantes, el voltaje pico que son 2 y el tiempo. O sea que ustedes necesitan saber qué valores de R y C el capacitor se va a cargar en 2 voltios a 8.33 milisegundos. Porque tienen el tiempo. Ahora, si yo cambiara el periodo de la onda de entrada, que ya no fueran 60 Hz, pues cambiaba todo esto, ¿no? Ahora, aquí hice 833 es porque yo sé que la onda de entrada son 60 Hz. Entonces, por eso hice 8.33 milisegundos, que es la mitad de 1 sobre 60. Entonces, esos serían los pasos que hay que hacer en el diente de sierra, que es lo que estoy diciendo acá. Entonces, miren, se elige un BPDS menor a 5. Entonces elegimos el voltaje pico del diente de sierra menor a 5, que no sea muy cercano a 5, y se tiene que calcular RDS y CDS, o sea, la resistencia y el capacitor del diente de sierra, de tal forma que el capacitor se cargue a BPDS igual a BPDS, que el capacitor se cargue al BPDS que usted seleccionó en 8.33 milisegundos. Entonces miren, aquí tenemos la fórmula de la carga del capacitor. BDS es igual, o sea, el voltaje del capacitor es igual al voltaje DC con que lo estamos alimentando, que pueden ser los 5 voltios o el BM, por 1 menos C a la menos T sobre tau. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula. Y tau es igual a RDS por CDS, que sería la resistencia del diente de sierra por el capacitor del diente de sierra. Entonces, con estas dos fórmulas, ¿qué es lo que sabemos? En estas fórmulas, entonces despejando aquí, sabemos que necesitamos saber el BPDS, que ustedes, mira que aquí ya no dice BDS, sino BPDS, el que usted eligió. Usted dice, bueno, yo quiero que mi diseño tenga un voltaje pico de diente de sierra de 2 voltios. Entonces lo pone aquí en el 2
BDC vale 5, y va entonces a despejar tau cuando sea el tiempo 8.33 milisegundos. De esa forma vamos a saber qué tau necesitamos para que en 8.33 milisegundos el voltaje del capacitor sea el que yo quiero diseñar. Aquí BDC puede ser 5 voltios o Vm, lo que les estoy diciendo. BDC es igual a 5 voltios o Vm. Y entonces, aquí les anoté, luego de despejar tau de esa fórmula de arriba, se asignan valores de RDS y CDS que multiplicados den ese tau. Entonces aquí despejamos tau y sabemos que tau es igual a RDS por CDS, y ustedes inventan dos valores que multiplicados den el tau que acabaron de despejar. El despeje de tau está aquí. Aquí está el despeje de tau. Entonces tenemos aquí el despeje de tau, estamos despejando tau de esta fórmula, ¿sí? De esta fórmula despejamos tau, de esta fórmula despejamos tau, ¿sí? Y entonces aquí pasamos a dividir, sacamos logaritmo natural de ambas, qué pena, logaritmo natural no, sino, ahí todavía no lo he hecho. Aquí pasamos el 1 a, el BPS sobre BS a restar, el menos C a la 8.33 sobre tau a sumar. Luego entonces aquí, ahí sí le sacamos el logaritmo natural a ambos lados para eliminar la E, ¿cierto? Y ahí ya despejamos tau y nos da este despeje. Entonces ahí tenemos una fórmula para tau. Entonces tau es igual a 8 menos 8, ese menos es importante, menos 8.33 milisegundos, dividido en logaritmo natural de 1 menos BPDS sobre BDC. Acuérdense que BPDS fue el que usted eligió, el voltaje pico que usted quiere que sea su diente de sierra, y BDC es el voltaje con que está alimentando el circuito, que en este caso pueden ser 5 voltios o Vm voltios. Y con esto despeja tau. Entonces, luego de despejar tau, se asignan valores de RDS y CDS que multiplicados den ese tau. Entonces ya tengo tau, me invento valor de resistencia y capacitancia que al multiplicarlos den ese tau. Porque sabemos que tau es igual a RDS por CDS. Y con eso ya diseñamos RDS y CDS. Entonces miremos aquí arriba ya que hemos diseñado, miren. Volvamos al circuito. Entonces aquí ya diseñamos N1 y N2, garantizando que el voltaje pico sea menor que 30. Ya diseñamos R1 y R2, garantizando que el divisor de voltaje sea menor que 1 voltio. Ya diseñamos esta RDS y esta CDS de tal manera que me den un tau de tal forma que el diente de sierra se cargue al voltaje pico que yo quiera. ¿Listo? Entonces, miren, ya tenemos diseñado varias cosas, R1, R2, RDS, CDS. No hemos hablado de RT, ¿no? Esa RT creo que está en algún paso de diseño. Miremos a ver qué dice el siguiente paso. Bueno. Parece que no dejé RT en ningún paso. Me faltó como dejar el diseño de RT. Pero bueno, ese diseño, luego de despejar todo, o sea, voy a dejarlo aquí en los apuntes. Creo que no está. Y entonces, diseñar RT de tal forma que sea baja. De tal forma que el transistor se sature. En este caso, una RT baja, ¿no? Aproximadamente puede ser de 1K. Entonces, esta RT es la que está aquí arriba, que es la que está en la resistencia del transistor. La idea es que sea una RT baja para que cuando el detector de cruce por cero envíe su pulso, el transistor sencillamente se active y se cierre. Si la RT fuera muy alta, entonces es posible que el transistor pase a la región activa y no queremos que pase a región activa. En región activa, la corriente dependería de la corriente de acá. Aquí habría un voltaje colector emisor diferente de cero y no funcionaría como un interruptor, que es lo que necesitamos, que este interruptor se cierre para que se descargue el capacitor. Entonces, escoger una RT no muy alta, ¿no? Ese sería el siguiente paso, que no estaba y allá lo anoté.
Entonces sería diseñar el RT de tal forma que el transistor se sature. Bueno, entonces el paso 4 todo fue para el circuito de generador de sierra. El paso 3 fue para el circuito de detector de cruce por cero. Ahora vamos al paso 5. El paso 5, pues acuérdense que este problema nació de que ustedes necesitan diseñar ese circuito para un ángulo teta determinado. Bueno, en este caso es alfa determinado. Digamos que yo les dije, diseñen ese circuito para un ángulo de 20 grados. Entonces ya tienen el ángulo 20 grados. Y pues el paso 5 es sencillamente convertir el ángulo al tiempo equivalente, que ese es el tiempo de disparo. Entonces aquí hago una regla de 3. Si 8.33 milisegundos son 180 grados, entonces el tiempo de disparo que yo estoy buscando con este ángulo alfa es igual a 8.33 por alfa sobre 180. O sea, aplicando la regla de 3, calculo el tiempo de disparo que yo necesito en que se dispare el SCR. Porque muchas veces es mejor manejar tiempo que ángulo, ¿no? ¿Sí? Para efectos del análisis es mejor manejar el tiempo que el ángulo. Bueno. Entonces, utilizamos esta fórmula, el tiempo de disparo es igual a 8.33 milisegundos por el alfa que se está pidiendo en el problema, dividido en 180. Entonces, ese sería el tiempo de disparo. Y el paso 6, pues ya tengo el tiempo de disparo, me dieron el ángulo y ahora tengo el tiempo. Acuérdense que es ángulo y que es tiempo de disparo. Recuerden que yo les dije que el ángulo de disparo es de 0 a 180 y el tiempo es de 0 al periodo. Entonces, en este caso, pues estamos hallando, si necesitamos un ángulo en específico, pues estamos hallando el tiempo de disparo. ¿Y para qué estamos hallando ese tiempo? Porque en el diseño yo quiero calcular ese tiempo exactamente, el que necesito. Yo quiero diseñar el circuito para que en el paso 6, aquí está, se necesita hallar el voltaje en el que el capacitor va cuando se está cargando y el tiempo en TDIS. Es decir, recuerden que el capacitor aquí se está cargando, miren. Entonces, el capacitor aquí se está cargando, se carga hasta aquí que el detector de cruce por cero le envía el pulso y se baja. El capacitor se carga y se baja. Pero necesitamos ahora hallar el tiempo, no tanto el tiempo, el voltaje en el que el capacitor se está cargando, equivalente al tiempo que equivale al ángulo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un ángulo de 30 grados. El ángulo de 30 grados más o menos va a ser, digamos, aquí 90 grados es 8.33 milisegundos. No, qué pena, 180 grados es 8.33. Entonces 30 grados va a ser más o menos como, voy a inventar un número, como 2 milisegundos. Entonces yo ya sé que en 2 milisegundos es que debe haber el disparo, si el ángulo que yo quiero es 30 grados. Y teniendo esos 2 milisegundos, entonces yo sé cuál es el voltaje en que el capacitor va cargado a 2 milisegundos, con la misma fórmula del capacitor. Entonces, por eso es que aquí está esta parte, el paso 6 es que se necesita hallar el voltaje en el que el capacitor va cuando se está cargando y el tiempo es TDIS. O sea, acuérdense que el capacitor se está cargando. Y como ya sé cuál es el tiempo de disparo, quiero ver el momento preciso en que el capacitor llega a TDIS. ¿Sí? Se necesita hallar el voltaje en el que el capacitor va y el tiempo es TDIS. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí tenemos la fórmula la fórmula del capacitor. Aquí la tenemos. Entonces, voltaje del capacitor es igual a VDC por 1 menos C a la menos T sobre tau. La misma que hicimos ahorita, ¿cierto? Pero ahora ya tenemos tau. Si ven que en el paso anterior no teníamos tau. En el paso anterior despejamos tau. Y con tau hallamos R de C y C de C. Ahora ya el tau lo tenemos, porque ya tenemos R y C. Ya tenemos tau. Entonces quiere decir que de esta ecuación ya tengo tau. Y quiero hallar el voltaje BDS, el voltaje del capacitor, cuando el tiempo de disparo cuando el tiempo es el tiempo de disparo. O sea, este TDIS que hay acá, cuando sea acá. Entonces fíjense que ya tengo tau, ya tengo TDIS, tengo BDC, que es 5 voltios sobre M, tengo todo, y con esta fórmula despejo el voltaje de disparo en ese tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve hallar el voltaje de disparo en ese tiempo? Porque cuando yo estoy hallando el voltaje de disparo en T igual a TDIS, o más bien el voltaje del capacitor,
en T igual a Tdis, al yo estar hallando este voltaje en T igual a Tdis, miremos a ver si aquí lo podemos observar. Miren, aquí, digamos que este es el Tdis, digamos que aquí está aquí 8.33 y aquí está el tiempo de disparo, que es el tiempo en que yo necesito enviar la onda de disparo. Ya teniendo yo el voltaje del capacitor en el tiempo Tdis, ya sé que en el siguiente comparador necesito generar una onda continua a ese voltaje que acabé de calcular, para que al compararme el capacitor con ese voltaje, me dé, cuando está por debajo el capacitor, me dé 0 voltios en la salida. Y cuando está por encima el capacitor, me dé 5 voltios. Entonces, ese es el siguiente paso. Como ya tengo en el paso 4, yo calculé ya atado, ¿cierto? Entonces, en el paso 5 ya calculé el ángulo y entonces ya tengo el tiempo de disparo. En el paso 6, entonces ya hallo con la misma fórmula del capacitor. En el paso 6, coloco aquí el voltaje del capacitor es igual a BDC, que serían los 5 voltios por 1 menos el tiempo que estoy hallando, que se llama Tdis, el tiempo de disparo sobre tau. Y ahí entonces hallo hallo mi voltaje BDS en que él se va a disparar. ¿No? Por eso se llama SBDS, es el voltaje diente de sierra. Y estamos evaluándolo en el tiempo igual a Tdis. T igual a Tdis. ¿De dónde sale este Tdis? Del paso anterior donde yo despejo Tdis de acá. Entonces ahí ya con eso yo ya sé cuál es el voltaje en el que él se debe disparar. Es decir, ya allí este punto. Ya calculé este punto, ¿sí? Miren este punto acá, donde se intersecta la línea verde con azul, ese es el voltaje de disparo. Yo ya lo calculé aquí. Entonces, como ya calculé el punto, lo que me resta hacer es calcular los valores para que el circuito me dé exactamente en este punto. Pero ¿cuál es este punto? Este punto es evaluar el voltaje del capacitor en el tiempo de disparo, que dijimos ahorita que para 30 grados de pronto es 2 milisegundos, 1.5 milisegundos. Tocaría hacer la regla de 3 para saber a 30 grados cuánto es, ¿sí? Entonces, en ese punto, en ese punto en que el condensador se está cargando, cuando el condensador llegue a los 2 milisegundos que me estoy inventando, en ese momento se debe descargar. En ese momento, no, qué pena, en ese momento no se descarga. En ese momento, ya comienza la salida de pulso a pasar de 0 a 5. Porque antes de ese momento, el capacitor debe ser menor a la línea. Después de ese momento, el capacitor debe ser mayor a la línea. Entonces, ya teniendo ese tiempo de disparo, paso el paso 7, y en el paso 7 asigno valores de R3 y R4 de tal forma que B2 sea igual al voltaje de disparo, que es el que ustedes despejaron en el paso 6. En el paso 6 despejan ese voltaje y en el paso 7 asigna valores de R3 y R4 sabiendo que el voltaje de disparo es este divisor de voltaje, 5 por R4, dividido en R3 más R4. ¿Por qué este es el voltaje de disparo? Recordemos el video pasado. En el video pasado yo les dije que la última etapa era un comparador para generar el PWM. Al comparador le entraba una señal diente de sierra, ¿cierto? Entonces aquí al comparador le entra la señal diente de sierra y por el otro lado le entra una señal continua. Y el valor de esa señal continua es la que me va a definir el ancho del pulso. Ese valor de la señal continua es el que hallamos en el paso pasado, en el paso 6, se está hallando este nivel verde, el nivel de continua verde, ¿sí? Y entonces el paso 7 ahora es que ya debemos asignar valores a R3 y a R4. Recuerden que ese R3 y R4 es el divisor de voltaje que entra aquí a B2. Aquí arriba está dibujado en el circuito, miren, R3 y R4, aquí tengo 5 voltios y aquí entra el divisor de voltaje, aquí al pin 2. ¿Sí lo ven? Entonces tenemos que diseñar R3 y R4 de tal manera que el voltaje que le metemos aquí es el que me dio en el paso anterior. ¿Sí? Entonces acá, repito, aquí tenemos el paso 5, hallamos el ángulo, paso 6, hallamos el voltaje de disparo, y ese voltaje de disparo es el que tiene que igualarse al divisor de voltaje para yo diseñar R3 y R4.
De tal manera que con ese R3 y R4 ya yo tenga mi voltaje de disparo listo, ¿sí? Y yo sé que a ese voltaje de disparo, yo ya calculé en los puntos anteriores, se cumple el tiempo de disparo que estoy necesitando. ¿Listo? Entonces con eso ya termino el diseño porque ya igualando 5 por R4 divido entre R3 y R4 el voltaje de disparo que hay en el paso 6, ahí entonces yo le asigno valores a R3 y R4 y con eso ya termino mi diseño porque ya diseñé todo. ¿Sí? Entonces aquí ya diseñé todos los valores de este circuito de arriba. Entonces vamos a hacer un resumen. Un resumen. Primer paso, se halla N1 y N2, de tal manera que aquí el secundario sean 30 voltios. Segundo paso, se halla R1 y R2, de tal forma que el voltaje sea menor a 1 en el amplificador. Tercer paso, bueno, los primeros pasos del condensador se escoge grande, 3600 microfaradios por ahí, para que me garantice continua en el regulador. Luego entonces se escoge una RT muy pequeña para que se sature este transistor. Para diseñar RDS y CDS se despeja tau de la fórmula del condensador. Entonces ahí se despeja tau sabiendo el voltaje pico del diente de sierra que yo quiero. Entonces, como ya sabemos ese valor, yo puedo despejar tau de este circuito. Eso fue lo que explicamos ahorita. Y finalmente este último potenciómetro que está aquí en el último capacitor, yo cambié el potenciómetro por un arreglo de resistencias R3 y R4, que sea un divisor de voltaje, para poder diseñar el divisor de tal manera que la señal continua que me entre aquí al menos sea la que yo necesite. ¿Cuál es la señal continua que necesito que entre al menos? Es el voltaje pico del diente de sierra. No, mentiras, el voltaje pico no. El voltaje del capacitor correspondiente al ángulo que necesito. Entonces aquí después de yo diseñar RDS y CDS, yo hago el ángulo que necesito en términos de tiempo y con ese ángulo que necesito despejo aquí este divisor de voltaje. El último. Que el último divisor de voltaje sería aquí. Sería aquí el paso 7. Asignar valores a R3 y R4 de tal manera que B2 sea B de dis. Este B de dis es el voltaje que necesito, el verde. Este B de dis es este verde, mire. Este verde de acá, este es B de dis. ¿Por qué? Porque yo necesito que cuando el capacitor se cargue a ese, sea exactamente en 8.3 milisegundos. Para que exactamente, no, en 8.33 no, sea exactamente en el tiempo de disparo de acá. Para que teniendo el tiempo de disparo de aquí, digamos más o menos 2 milisegundos, yo sepa a cuánto se cargó el condensador y con eso entonces yo diseñe R3 y R4 para que me garanticen esta línea verde. Y ya con eso pues termino la explicación de cómo diseñar todos los valores. Entonces aquí está toda la metodología de diseño y si yo diseño todos los valores de esa forma, entonces ya con eso me garantiza el ángulo de disparo que quiero. Recuerden que el ángulo de disparo que quiero es en el paso 5. Ahí en el paso 5 ustedes despejan el ángulo que quieren del problema, lo cambian a tiempo y ese tiempo de disparo es el que con el que evalúan la fórmula de la carga del capacitor. Hayan, digamos, el voltaje del capacitor para el tiempo igual al tiempo de disparo. Ya no es 8.33 milisegundos, ahora es un tiempo menor, dependiendo del ángulo que ustedes quieran construir su problema. Digamos que yo les pongo a ustedes un ángulo de 70 grados, entonces ustedes reemplazan aquí 70 en esta regla de 3, hayan TDIS, teniendo TDIS, evalúan la carga del condensador en TDIS, Tau ya lo tienen porque ya lo hallaron en los pasos anteriores, entonces evalúan aquí en TDIS y entonces ya tienen el voltaje BDS, que es el voltaje de la línea verde que les dije ahorita, y teniendo ese voltaje, entonces ese voltaje ajustan el potenciómetro de tal manera que mande la línea DC, esta línea verde, de tal manera que mande esa línea verde a ese voltaje nuevo, a este voltaje nuevo que acabamos de calcular en el paso 6. ¿Sí? Entonces ya teniendo ese voltaje de B10, pues entonces diseñamos R3 y R4 de tal forma que B2 sea igual a B de ese 10, que es el voltaje diente de sierra de disparo, y ese sería el paso 6.
tal vez el paso 6, tal vez es el más difícil de entender de todo esto que he hablado hoy. Entonces recuerden, el paso 6 es evaluar la fórmula de la carga de un condensador para el tiempo igual al tiempo de disparo que hallaron en el paso anterior. Y ese voltaje que les dé es el voltaje que luego tienen que igualarlo a esto para que diseñen R4 y R3 para que les dé ese voltaje. Y con eso terminamos la explicación de esta parte. ¿Listo? Entonces, la idea es que hagan este taller. Aquí, ese sería como un taller para que ustedes practiquen lo que les acabo de enseñar con los conocimientos de estos días y también los de rectificadores controlados. ¿Listo? Entonces, este taller de este punto 1, ustedes deben hacerlo y pues me hacen cualquier pregunta si no saben cómo hacerlo. La idea es diseñar el circuito de control. Bueno, entonces quedamos así por ahora. Y en el otro video les voy a enseñar cuándo sean los valores. Es decir, ya no diseñar, sino cómo hacer para mirar el ángulo de disparo si ustedes tienen todos los valores. Eso lo veremos en otro video. En este video vimos cómo hacer el diseño de todos los valores. Entonces, por ahorita terminamos este video. Muchas gracias por su atención.